Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al economista Juan Rivadeneira, analista político. Lo invitamos para hablar sobre el estado de las relaciones entre Ecuador y Colombia. Ha generado una incertidumbre debido a las acciones ocurridas. Primero, la tasa de seguridad del 30% que impuso el gobierno ecuatoriano a Colombia y la respuesta de los aranceles impuestos por Colombia a los productos ecuatorianos. Esto ha afectado al sector comercial, a quienes exportan hacia Colombia y también quienes importan desde Colombia al Ecuador insumos. El tema tiene que ver básicamente por los niveles de inseguridad y la falta de control de Colombia, hay que decirlo, y no de ahora, durante los últimos tiempos, no controla como sí lo hace el Ecuador, con todas las debilidades que hay, porque Ecuador sí tiene destacamentos militares, Colombia no tiene. Eso determinó a la decisión del gobierno ecuatoriano. ¿Cómo ve este panorama, Juan Rivadeneira, partiendo de un hecho? El único mecanismo idóneo para la solución de los conflictos es el diálogo. Ojalá esto se reinstale y se pueda superar este impasse actual entre Colombia y Ecuador. Buen día, Juan. Miguel, buen día, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda su audiencia que arranca esta nueva semana temprano escuchando Radio Exa. Lo primero que hay que señalar, Miguel, y es dar un antecedente, porque podemos volvernos hipercoyunturales hablando del 30% y del arancel, es dar cuenta por qué esta medida. Y creo que la explicación de esta medida, que ojo, no es nueva, no es una medida que en el mundo no se esté usando. El tema arancelario es un tema que lo han utilizado en Estados Unidos, como tanto se ha hablado a propósito de Trump, lo ha usado el presidente de China, lo ha usado Canadá, lo ha usado la Unión Europea. Es decir, el tema de la geoeconomía, esta utilización de una herramienta como son los aranceles, no es nuevo. Segundo, son en ciertos momentos un mensaje necesario para provocar lo que usted ha dicho, Miguel, y es el diálogo. Me parece a mí que la gran explicación de por qué se produce esta medida es, por supuesto, por el abandono, ¿sí? Por esta suerte de, vamos a decirlo de una forma muy popular, este colador al que ha quedado la frontera norte de Ecuador, sur de Colombia, y en especial por el abandono, pues, parcial o total de parte de las Fuerzas Armadas colombianas, ya sea por voluntad propia o por orden de pues las personas que conducen la defensa en Colombia. Y esto no es nuevo, Miguel, usted lo acaba de decir y usted lo ha seguido por muchos años. Recordémonos todo el debate que tuvimos en su momento a propósito del uso del glifosato para los sembríos, que se atendía de esa forma. Se creó todo un problema internacional, hubo una comisión de monitoreo hace muchos años de cómo estaban utilizando pues este químico que lo que buscaba era erradicar alguna parte de los territorios sembrados con de sembríos, sí, que tenía Colombia. Y lo cierto es que esta conversación tiene mucho tiempo y que ha derivado en una decisión, me parece a mí, ya en un momento en que el Ecuador además está viviendo un tema de inseguridad muy complejo. ¿Por qué no se ha tomado antes una decisión de esta naturaleza? Bueno, porque Ecuador hoy vive un problema de inseguridad como nunca lo había tenido antes. Entonces me parece a mí que hay una gran explicación de por qué ocurre esto, ¿sí? Es una frontera que ha quedado abandonada por un lado, que es un colador, y para quienes nos escuchan, esta suerte de pasos informales, que lo que han producido es un aumento significativo del contrabando y, por supuesto, del movimiento de sustancias sujetas a fiscalización, como se conoce jurídicamente. Es decir, me da la impresión de que la medida tiene una razón de ser. Y me parece que como ecuatorianos preocupados por la seguridad, al menos en el argumento del por qué, debemos estar de acuerdo, porque es una medida que ha ocurrido en un ambiente de inseguridad
enorme. Ahora, ¿qué ha llevado esto? Por supuesto, Ecuador impone los aranceles, Colombia se demora un poco más. Yo recuerdo haber escuchado, Miguel, acá, usted todos los días decía, miren, todavía Colombia no impone, hasta que llegó la imposición luego de esta reunión de cancilleres del día viernes, y que esperamos, y yo concuerdo con usted, Miguel, lo dijo en la introducción y lo dijo antes en esta entrevista, el diálogo es el único camino. Y me da la impresión que Ecuador, por eso es que también recibió a la canciller de Colombia en Ecuador, porque está dispuesto a dialogar, y eso me parece importante. Ahora, en un diálogo no solamente es un espacio para dar ofertas o promesas. Me parece que el Ecuador lo que está buscando es un compromiso real por parte de Colombia respecto al manejo de su frontera. Recordemos, para el Ecuador son 650 kilómetros, Miguel, que no son menos importantes en una frontera que nos ha dado pues muchos dolores de cabeza por mucho tiempo por un problema que no era nuestro. Y ahora lo tenemos nosotros, que es el problema de la inseguridad. Entonces, me parece que el Ecuador reacciona también por la situación que vive, y los canales diplomáticos sin duda están abiertos. Por eso hemos visto esta reunión nutrida de equipos del Servicio Exterior colombiano y del Servicio Exterior ecuatoriano el día viernes. Me parece que esta semana hay mucha actividad, tengo algo de conocimiento, va a haber reuniones con empresarios para explicar la medida. El gobierno está siendo proactivo en dar cuenta, además de ciertos esfuerzos que no son fáciles, pero en ciertos casos son necesarios, y es, si es que este lugar de destino ya no es atractivo, ¿dónde puedes llevar tus productos? Eso no es fácil, no pasa rápido, los mercados son distintos, pero es una acción proactiva que esperemos que en el fondo llegue a lo que todos buscamos, un compromiso de Colombia, ¿sí?, para tener una formalidad de cara al cuidado de la frontera, y que Ecuador así sienta la confianza, porque la confianza en las relaciones exteriores, así como en todos los órdenes de la vida, es lo más importante, Miguel. Entender que ese compromiso que se pueda adquirir para que Colombia se haga cargo de esa parte de la frontera que tiene con nosotros para pues reducir el narcotráfico, reducir el contrabando, y además permitir que sea una frontera virtuosa, una frontera donde el comercio prime. Hemos visto pues la semana pasada protestas, creo que con toda razón, de muchos sectores productivos que están en especial en la frontera norte nuestra. Especialmente los transportistas. Especialmente transportistas, asociaciones de camioneros, personas que traen carga, y pues han dicho, oye, esta situación está compleja porque nosotros estamos viviendo esta suerte de un puente, el famoso puente de Rumichaca, que es un puente vigoroso para buena parte del comercio, y ahora pues con esta tasa arancelaria sin duda se ha vuelto un espacio de menos comercio, lo cual es evidente por los costos que incluyen. Lo cierto es que hay algunas excepciones pues que se han puesto ahí para estos aranceles, pero hay pues productos de mucha importancia, no solo aquellos que la gente dirá, mira, van a subir de precios, igual llegan, son los productos que vienen para la cadena productiva ecuatoriana. Es decir, ¿cuáles son esos productos que pueden ser parte de insumos, materias primas o pues maquinarias que puedan llegar para la producción de Ecuador? Que ahí no solo pues llegamos a la conversación de que sencillamente por los aranceles los precios suben, sino también la producción que se deja de atender en el Ecuador producto de aquellas compras que hace el Ecuador a Colombia. Y mire, Miguel, finalmente cuando vemos la foto del presidente Trump y el presidente Petro, quienes poco más, solamente les faltó mentarse a la madre a aquellos líderes. Públicamente pues se han insultado, se han maltratado, pero se han dado cuenta que los intereses y el diálogo es el camino, y por eso se produce la reunión de la semana pasada. Ahora creo que eso lo que tiene que crear es un cauce de solución. Si es que Estados Unidos, me parece que el verbo que se utilizó de mediar estaba un poco exagerado, porque el presidente Trump, entiendo, lo que ofreció fue pues tener una conversación con el presidente Noboa, no necesariamente mediar, pero si es que ese cauce de conversación se crea y se puede dialogar, porque los intereses es lo que prima finalmente en las relaciones internacionales, y siento que Colombia también tiene mucho que perder en este caso. Lo que vende a Ecuador, esa frontera sur para ellos, norte para nosotros, es sin duda un espacio pues de desarrollo, de productividad, de actividad económica, incluso pues por eso se desarrolló ese eje vial. Usted va pues
en vehículo hasta Pasto, y es un eje vial pues muy importante el que está desarrollado. Son carreteras pues de primer orden que están desarrolladas precisamente para promover el turismo, para promover el comercio y para promover la actividad económica. Entonces me da la impresión que los dos países buscarán, usted decía en la introducción de este programa, Miguel, ojalá esta misma semana sí encontremos una solución, porque sin duda ya cuando pasen más los días quizá el dolor sea un poco más duro. Juan, a propósito de lo que señalaba la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quizás se está esperando, se entiende como fue el compromiso de hablar con el presidente del Ecuador y finalmente buscar sentarse en la mesa de negociaciones y buscar salidas, porque el principal argumento del Ecuador ha sido el descuido del control militar de Colombia en nuestras fronteras. Ecuador lo hace con todas las debilidades, porque es verdad, una frontera de más de 650 kilómetros, pero Colombia no lo hace. ¿Cómo lograr ese compromiso de un mayor control a sabiendas de que ha crecido notablemente los sembradíos de coca, los cultivos de coca, y evidentemente esto pasa al Ecuador si Colombia no controla de una mejor manera? Ahí, Miguel, clave señalar, primero, si es que esta suerte de conversación de carambola, esta tercera grupo, este tercer país que puede entrar a conversar, que es Estados Unidos, que sin duda me parece que por el peso específico puede crear un ambiente de solución. Ese sería un punto positivo quizá esta semana. Lo segundo, me da la impresión de que es importante, precisamente para asegurar ese compromiso, como usted dice, Miguel, primero reconocer que la situación histórica de esa frontera, porque no es menor, nos volvemos muy coyunturales. Es decir, Ecuador finalmente por muchos años tuvo que proteger con más fuerza que hoy. Ojo, ¿por qué? Porque las capacidades de Ecuador hoy son limitadas por el esfuerzo que tiene que hacer para atender su propio problema de inseguridad. Lo cierto es que el Ecuador desarrolló por muchos años, Miguel, tuvo muchos efectivos militares, mucho dinero en juego para poder pues fondear el cuidado de la frontera con todos los errores o con todas lo que pudo haber faltado, porque no era un problema necesariamente de Ecuador lo que estaba ocurriendo, pero ahí se provocaron diálogos. Recuerde usted, Miguel, que era reconocer el problema colombiano como un problema de todo el sector, de toda la región andina y de América Latina, y esa cooperación de todos con el compromiso de cuidar la frontera, donde estaban aquellos destacamentos de las FARC en particular. Lo cierto es que hoy, pues, lo que puede lograrse, Miguel, es un acuerdo que primero sea público y que las partes se comprometan a cumplirlo sobre la base de un seguimiento. No podemos inventarnos aquí el agua tibia, pero sí construir un ambiente de transparencia. A mí me da la impresión, y me quedó sinceramente, pues este fin de semana, usted igualmente, quienes nos escuchan, habrán leído los periódicos, estas idas y venidas de parte de las dos cancillerías. Es decir, fue la misma reunión y parece que pues unos ojos vieron una realidad y otros ojos vieron otra realidad. Me da la impresión de que esa transparencia, esa publicidad, sí, y cuando digo publicidad me refiero a lo público, que puede ser una conversación, es importante para que tanto colombianos como ecuatorianos podamos conocer el contenido de estas conversaciones y dar cuenta de los compromisos. Ahora, yo sé que en materia de seguridad hay muchos temas que quizá hacerlo públicos es lo equivocado, porque hay pues materias muy delicadas, seguramente de inteligencia, seguramente dar cuenta, y usted, Miguel, en esta jornada va a hablar también de minería ilegal, porque no podemos dejar de atar los temas, ¿sí? Estos temas de inseguridad, los temas de narcotráfico están ligados a los temas de minería ilegal. Entonces, todo eso que a veces no se puede ser público y no se puede decir en un micrófono, es importante que las partes con sus equipos profesionales del servicio exterior, ¿sí?, puedan adquirir un compromiso que sea medible, que pueda ser evaluable, que podamos decir, mira, vamos a hacer hay una comisión de ambos países que van a hacer un seguimiento, retomar el diálogo binacional. Recuerde usted, Miguel, no hace muchos hemos tenido pues estos intercambios en los cuales los ministros del gabinete de un país se reúnen con el gabinete del otro país y conversan de los diversos temas que tienen en agenda. Retomar los gabinetes binacionales para poder hacer evaluación continua sobre la base de ese compromiso y asegurar el bien mayor. La tasa es un instrumento de esta conversación.
no es el fin de esta conversación. Es decir, si fuera por un tema eminentemente recaudatorio, estaríamos hablando de otro tema. La preocupación mayor es la seguridad, y la tasa, me da la impresión a mí, es una suerte de herramienta para provocar una velocidad más rápida en esta conversación y resolver un problema que para el Ecuador hoy tiene pues una urgencia inmediata. Vamos a hacer una pausa a propósito de la cadena oficial y volvemos con Juan Rivadeneira, analista político. Quiero dejar planteada una inquietud. ¿Cuál sería el escenario si la solución demora? Porque esto va a afectar de mayor manera a la producción ecuatoriana, pero también a la colombiana. Volvemos luego de la cadena a las 7 de la mañana. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. 2026, el año de la construcción. Y aquí les explico por qué esta es una gran noticia. El presidente Daniel Noboa lo declaró, el MIT lo ejecuta, pero quienes se benefician son ustedes. Empezamos por lo más importante, la vivienda. Con nuestro Plan Nacional de Vivienda, el gobierno ofrece soluciones reales para distintos momentos de la vida de un ciudadano. Está Miti Miti, con una tasa subsidiada del 4.99%, 25 años plazo y 5% de entrada. También está Credicasa del BIES con una tasa histórica del 2.99% para tu primera casa de hasta $50,000. También tenemos Casa 100, que es una casa 100% gratuita para quienes más lo necesitan. Y finalmente tenemos Casa U, que es vivienda para nuestros jóvenes estudiantes. Para saber a cuál puedes acceder, ingresa a este link, donde encontrarás todos los proyectos y podrás postular según tu perfil. Y el segundo pilar es la infraestructura vial y la reconstrucción. Estamos fortaleciendo la infraestructura logística, recuperando obras clave y mejorando la red vial en todo el país. Más vías, conectividad y también empleos. Y el tercer pilar es la construcción de nuevas obras estratégicas, como el Museo Nacional del Ecuador y la Torre Oncológica de Quito, para potenciar ejes estratégicos como el turismo, cuidar nuestro patrimonio y también la salud pública de los ecuatorianos. Porque el año de la construcción se construye sobre cemento, pero se levanta con nuestro compromiso, entrega total, obras que funcionan para la ciudadanía. Y este 2026 el Ecuador construye con firmeza. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. 7:01 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Reanudamos el diálogo con el economista Juan Rivadeneira, analista político. Lo invitamos para hacer esas reflexiones en las relaciones entre Ecuador y Colombia, este momento suspendidas por las imposiciones que se ha puesto mutuamente. Decía Juan, ¿cómo se afectaría si esto demora? Si no se arregla pronto, finalmente esto va a seguir golpeando, especialmente al sector comercial, partiendo de un hecho de que el principal problema es la seguridad. ¿Cuál sería ese escenario si no se encuentra pronto una salida, una solución? Varios efectos, Miguel, y creo que hay que pensarlos en el transcurso del tiempo que esto pueda tomar. Si es que es una medida coyuntural hasta que encontremos, como lo hemos dicho en esta entrevista, ojalá el diálogo provoque reencauzar y volver a lo que teníamos hace algunas semanas atrás en cuanto al tema arancelario, que además fue con los números que planificaron quienes tienen en parte de su cadena productiva este año 2026. Sí, me parece que seguramente ninguno de los empresarios que dependen de los insumos, las mercaderías que reciben de Colombia para su venta o producción en Ecuador, no habrán pensado nunca que tener un arancel del 30% eventualmente para ponerlo en su estado de producción económica, de pérdidas y ganancias y en su balance de este año. Entonces, eso va a modificar algunas de las prioridades y algunas de las estrategias. Lo primero es el efecto entonces a las empresas que eventualmente vayan a tener que recibir todavía
insumos o bienes de Colombia, pero a un precio más alto. ¿Sí? Lo segundo que va a ocurrir sin duda y que suele pasar en este tipo de casos es que el consumidor pueda verse afectado porque seguramente pues ese costo adicional puede trasladarse, ¿sí?, a un consumidor que tendría que ocuparse también de pagar ese costo adicional porque en la cadena de costos aumenta. Es simplemente un tema matemático, no una opinión de ningún tipo, sino un tema apenas matemático. Lo otro es entender si es que ese mercado termina de ser atractivo para quienes lo exportan de Ecuador a Colombia y tienen que reenfocar, ¿sí?, el lugar donde o el destino a donde van a exportar sus mercaderías, que en este caso por el aumento de la tasa, por la presencia de la tasa, ya no podría ser Colombia, tendría que ser otro mercado. Esa decisión no es fácil y no es rápida, porque no es cuestión de decir, mira, ya te vamos a decir cuál es el nuevo mercado, porque ese nuevo mercado seguramente tiene diferentes costos, tiene diferentes estándares, tiene diferentes realidades. Tus contrapartes ya no son las contrapartes con las que ya trabajaste por muchos años, eventualmente. Entonces, eso en lo inmediato. Y luego, sin duda, pues pensar en la relación misma con Colombia en términos económicos, de cómo se va a desarrollar nuevamente esa frontera que tanto necesita desarrollo, Miguel, porque no es menos importante entender y advertir las razones por las cuales hay una serie de carencias para nosotros. El norte de la sierra, es decir, para quienes estamos en Pichincha, el norte de la sierra hacia la frontera con Colombia, en el caso de Colombia, el sur, que son poblaciones que tienen todavía muchas necesidades, Miguel. En lo inmediato, otro efecto importante que puede ocurrir es que pues crezca el contrabando. Hemos visto pues que industrias como los cosméticos, industrias que traen muchos productos de Colombia, podrían verse afectadas porque a veces el comercio encuentra lugares no formales, y en esta frontera que todavía sigue siendo porosa, esta suerte de colador, como lo hemos puesto en esta entrevista, sin duda produce pasos en donde esos materiales, de esos productos, de esas mercaderías tienden a moverse y pueden construir un escenario de mayor contrabando. Entonces, quizá esos primeros efectos que pueden ocurrir, y Miguel, quizá el más grande de todos, entender cómo queda lesionada la confianza entre los dos países. Cuando pues uno siempre quiere tener las mejores relaciones con sus vecinos, es decir, la convivencia. Hoy el Ecuador ya no tiene un problema limítrofe como lo tenía hace 25 y más años, sí, que nos tenía esa frontera sur nuestra ocupados por muchísimos años, esa frontera caliente que se solía llamar. Hoy ya tenemos dos fronteras que pueden ser más bien vigorosas, que pueden traer desarrollo, que pueden traer producción a quienes viven cerca de ellas, que usualmente son poblaciones a veces poco atendidas y que dependen mucho del comercio. Es decir, la actividad principal que tienen es el comercio. Sin duda que hay otras actividades, pero esos espacios tienden a ser de alto componente de comercio, y pues la sensibilidad van a sentirla de inmediato, pues como creo que lo han dicho con certeza, y quienes lo están viviendo en el mismo puente de Rumichaca, que es donde se produce el intercambio de los fletes, el intercambio de la mercadería en esta situación. Entonces, quizá esos primeros efectos, Miguel. Ahora, siendo uno de los principales problemas el comercial, ¿cómo lograr encontrar salidas a sabiendas de que los diálogos no se han roto? El viernes último hubo la reunión de los cancilleres, pero el país quisiera que esto se arregle cuanto antes por la afectación que existe en los dos lados. Y quizás falta un mensaje de Colombia, al menos en el tema de seguridad, que es la principal preocupación, no la única, pero la principal, de seguridad desde el Ecuador. Un mensaje que por lo menos envíe cierta relativa tranquilidad para el Ecuador, de que va a cubrir mejor su frontera con el Ecuador. Primero, Miguel, entender que el diálogo, el canal de comunicación no puede entorpecerse, no puede terminar de existir, no puede secarse, no puede, pongámosle el sinónimo que querramos, pero lo último que podemos perder en esta crisis es el diálogo, es el canal de comunicación entre las partes, es fundamental. Incluso en diferendos, por supuesto, mucho más complejos, como las guerras,
el canal de comunicación tiene que seguir abierto, porque es una forma de digerir hoy en la civilización en la que nos tocó vivir a todos nosotros, la forma de resolver los problemas. Ese como un primer punto. Un segundo punto, entender las realidades de los dos países. Creo que eso es muy importante. En nuestro caso, por supuesto, pues abonamos por el Ecuador. Me parece que todos vamos a estar de acuerdo en que tenemos que defender los intereses del Ecuador y de los ecuatorianos, que creo que no es menor, no es menos importante. Estamos viviendo en un problema de inseguridad como nunca lo hemos vivido en nuestra historia, Miguel. Llegamos a casi 9.500 homicidios intencionales en el año 2025. Seguramente habrá sobrepasado los 10.000 por el subregistro que también debe existir. Lo cierto es que vivimos una situación muy compleja y el acento que tiene el Ecuador hoy día, los ecuatorianos y sin duda hemos visto el gobierno, es este esfuerzo por batallar un problema que a veces supera en capacidades a las propias Fuerzas Armadas ecuatorianas. Se está buscando mucha cooperación internacional precisamente por faltar esas capacidades y, como usted señalaba, Miguel, un compromiso quizá, lo primero la comunicación, lo segundo reconocer las realidades y tercero el compromiso cierto y además medible, ¿sí? Que pueda ser ratificado, que las partes puedan ver que esos compromisos que se pueden adquirir de mejorar el cuidado de la frontera se puedan medir, que los equipos profesionales de las dos cancillerías puedan juntarse pues en un proceso casi, como se suele decir en política, de carácter permanente, en comisión general, de manera permanente por el próximo mes, para entender cuáles van a ser las acciones exactas y esos equipos puedan reportar a sus presidentes de que los compromisos se han cumplido. Y podemos ver una desescalada del conflicto, en este caso un conflicto que va por el lado diplomático, por el lado comercial, pero que creo que los dos países tienen que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que la confianza no termine de minarse y se encuentre una solución pronta. Esa desescalada de los aranceles, acompañada de comunicación directa y transparente, compromisos reales y medibles, y luego de eso pues ya los efectos que seguramente muchos ciudadanos los van a agradecer. ¿Y cómo restablecer esta confianza que es vital en las relaciones, partiendo de un hecho penosamente a través del tiempo en las actuales administraciones, especialmente la de Gustavo Petro, que ya se va en agosto de este año, se ha dañado, incluso se han suspendido de hecho los gabinetes binacionales, que era un muy buen contacto entre los ministros de manera periódica? Así es, Miguel, es decir, darle formalidad. Mire, la formalidad crea valor, es decir, la capacidad que puedan tener los equipos realmente de darle, como señalaba anteriormente, transparencia a esta conversación, ¿sí? Hasta lo que se pueda, porque en materia de seguridad no todo puede ser informado. Hay operaciones, hay acciones que tienen que tener un carácter confidencial. Si es que hay una capacidad de poder tener un seguimiento permanente, pero la reconstrucción de la confianza, Miguel, puede tomar quizá un poco más. También tendremos que ver el talante y el carácter, vamos a ponerlo de alguna forma clara, el talante y el carácter del presidente Petro al terminar su mandato, porque a puertas de terminar un mandato, sí, lo que va a ocurrir es cuál va a ser su legado respecto a la frontera, y creo que eso es importante y no menor. Hemos visto todo lo que está ocurriendo en Colombia en este momento, sí, candidatos que le piden al presidente Trump que no se involucre de alguna u otra forma en la campaña. Esto está en los periódicos del fin de semana. Ustedes pueden ver lo que está pasando en Colombia respecto a la propia inscripción del candidato de Petro para la siguiente elección interna. Va a participar sin duda Cepeda en la general, y hay un movimiento político que hay que tener mucho cuidado que la política electoral de Colombia no sea parte de esta discusión diplomática fronteriza, porque el resultado de tener una mejor frontera, una frontera más segura, una frontera vigorosa del desarrollo va a ser para quien gobierne Colombia. Claro. Es decir, también es importante que va más allá de un proceso electoral. Absolutamente. ¿Cuál es el legado del presidente Petro respecto de la frontera norte? ¿Cómo le quiere heredar pues a quien le siga en el mandato? ¿Cuál va a ser cómo le va a presentar la frontera? Y por supuesto, Miguel, el mecanismo de los gabinetes binacionales en las cuales se sentaban del un lado, después en el otro, al menos para la foto, pero luego cuando se apagaban las cámaras, la conversación de camaradería entre los servicios exteriores, entre los ministros de los distintos ramos, para entender cuáles son los proyectos, cuáles son las ideas, cuáles son los desafíos comunes que tiene un espacio de la tierra que al final del día está dividido por una frontera
frontera, que es la forma de organizarnos, pero que comparten pues muchas situaciones incluso de carácter cultural, de necesidades, y eso produce pues que se resuelvan algunos problemas, que es lo que finalmente los dos gobiernos han sido, por decirlo de alguna forma, contratados por sus electores para que ayuden a resolverlos. Y en ese sentido los tiempos son fundamentales, incluso antes de que se profundice la campaña electoral en Colombia. Lo ideal sería encontrar una salida en donde haya la voluntad de las dos partes, y eso hay que abogar especialmente de Colombia en el tema de seguridad. Absolutamente, la voluntad de las dos partes, además la realidad de la situación que vive la frontera, y de ahí la capacidad de ponerlo en blanco y negro, como se dice popularmente, Miguel. Es decir, no hay que entender esto como el proceso más complejo, sino el proceso más claro, diáfano, transparente que se pueda decir. Hay 3 compromisos vitales que se han adquirido y que los vamos a evaluar y que los vamos a medir. Hay una comisión que va a tomar el primer mes de este trabajo para asegurar que los compromisos de los dos países, seamos justos, se van a cumplir. Es decir, que los dos países van a cumplir sus compromisos. Incluso, mire, Colombia tiene hasta un desafío de negocios, porque buena parte pues de esas, teniendo a Ecuador como un país deficitario, es decir, somos mejores compradores nosotros de sus productos que ellos de los nuestros. Entonces también en términos de negocios ellos terminan perdiendo. Hoy ya no hay el negocio de la electricidad para Colombia, pongámoslo en esos términos, Miguel. Es decir, le he leído en la prensa que son algunos millones de dólares diarios que Colombia pierde porque no puede vender esa energía. Y que se afecta el sector privado, el generador de absolutamente, Miguel, porque además de esa energía usted no puede guardarla. Sí, gran parte de esa energía se produce y si no se vende, pues ya no se puede utilizar. Usted tiene que venderla en ese momento en que hay excedentes. Y Colombia tiene todo un mercado privado, sí, al que Ecuador le ha venido comprando a un precio bastante interesante. Es decir, que hasta por un término de negocios, pongámoslo práctico, hasta por un tema de negocios, sin duda que a Colombia es a quien más también le debería interesar, sí, resolver este problema. ¿Cuál que debe ser la prioridad de este momento en medio de los diálogos para buscar una salida entre Colombia y Ecuador? Primero, que los diálogos sean casi que diarios, es decir, esta semana haya una cantidad importante, que no se agote. Ahí tenemos que entender aquella famosa frase del el poder que tiene la conversación, el poder que tiene la interacción, es decir, que no se enfríe, como se dice popularmente, Miguel, que se pueda tener una conversación que continúe, que no se paralice en el tiempo, y además hay una prioridad, Miguel, que es no darle no ponerle gasolina al fuego, Miguel, porque si ya tenemos un problema, no acrecentar el problema, no dar motivos para acrecentar el problema que solo puede dilatar una solución. Es decir, los dos países tener conciencia de que hay que enfocarse en este problema y encontrar soluciones que para los ciudadanos produzcan confianza, produzcan transparencia, pero además que produzcan resultados. Es decir, a cortísimo plazo, sí, que haya esta comisión de los dos países, que pueda terminar, por ejemplo, Miguel, en un gran gabinete binacional en los próximos 30 días, y que aquella comisión de observación de los dos países presente los resultados, en los cuales los compromisos que se han adquirido, control de frontera, mejoramiento del equipamiento y capacidad para el control, pues, de los pasos de aquellos ilegales, se está cumpliendo y se está mejorando. No se va a resolver esto de la noche a la mañana, pero sí necesitamos, y el Ecuador ha pedido, señales claras para iniciar este proceso. Porque conforme pasa el tiempo, también Colombia va a penetrarse y vivir esta campaña electoral, y de alguna manera puede dañar. Lo que decía Juan Rivadeneira, que no se mezcle la campaña electoral con una decisión que está afectando, y conforme pasa el tiempo puede ser peor para los dos países. Absolutamente, porque los incentivos en una elección, sí, y ahí aparecen los instintos más básicos de muchos políticos, y puede dañar un proceso, puede contaminarse este proceso que ya está, ya es un problema en sí mismo, pero una campaña electoral, pues si los términos en que se utiliza en esa campaña respecto de la frontera con el Ecuador, en este caso podría influir en que se dilate, sí, más bien ojalá la campaña más bien empuje a que se resuelva el problema. Eso quiere decir que quien quiera ser presidente de Colombia le pida al señor Petro que deje resolviendo, como se diría en buen quiteño. Y no deje el problema. Y no deje el problema, sino la herencia sea resolver un problema, pues generar
una frontera que a todos nos dé tranquilidad, que demuestre los compromisos y además que genere la hermandad que tenemos entre ecuatorianos y colombianos. No nos olvidemos de eso, Miguel. Hay un bien mayor. El comercio ha sido por la historia de la humanidad, ¿sí?, la actividad que ha generado los lazos entre los seres humanos. El comercio ha sido una de las actividades más importantes que quienes habitamos en esta civilización hemos encontrado como actividad para estrechar lazos. Del comercio se han promovido incluso los eventos culturales entre las distintas naciones, la profundización de la cooperación, es decir, el comercio termina siendo la llave que abre la puerta al mejoramiento de la relación entre países, no solo Ecuador y Colombia, ha sido en la historia de la humanidad, Miguel. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debiera hablar ya, debiera interceder, como fue el planteamiento de Petro en la reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos. Siempre y cuando esta suerte de apoyo, que me parece que el presidente Trump, al menos en los términos que lo hemos conocido por la prensa, señalando que haría una llamada, me parece que si es que eso va a empujar a que pueda haber una conversación más desarrollada, a que la velocidad de la resolución del conflicto aumente, me parece que eso puede ser bueno. Ahora, los términos, el presidente Trump también nos ha tenido acostumbrados a que sus términos a veces o producen otros problemas, ¿sí?, o nos conducen a otras realidades. Lo cierto es que en cuanto y en tanto el marco de apoyo que pueda dar el presidente Trump para empujar a que la velocidad de la resolución del conflicto sea mayor, creo que debe ser bienvenida por los dos países. Ahora, en el escenario que no se llegue a un acuerdo, entra la campaña electoral en Colombia y el escenario final es que con el próximo gobierno, cualquiera que sea el ungido en Colombia, en agosto próximo se posesionará. ¿Sería mucho tiempo el no encontrar una salida hasta el nuevo gobierno de agosto de este año? Pienso que sería mucho tiempo, en especial para todos quienes tienen esta relación importante con Colombia y para los colombianos que tienen la importante relación con el Ecuador. Así que me parece que tanto los sectores empresariales, como lo hemos visto en Ecuador, Miguel, el sector empresarial en Ecuador ha estado más bien promoviendo el diálogo. Hemos visto acciones incluso con la CAN en este último encuentro en Panamá, en la cual hubo una nutridísima presencia de empresarios ecuatorianos, ¿sí?, empujando también a que la conversación a través de la Comunidad Andina de Naciones se multiplique, se puede encontrar resultados positivos. Es decir, empresarios, sociedad civil, todos estos grupos que pueden empujar a que existan soluciones, me parece que tienen que activarse hoy más que nunca, todos conservando lo que hemos dicho en esta entrevista, Miguel. El hecho de no ponerle más gasolina a este fuego, sino entender que el espacio común es encontrar una resolución al conflicto lo más pronto posible, y ojalá no nos encuentre agosto, Miguel, que sería el cambio de mando, mayo sería la votación. Es decir, ya son momentos muy cercanos a un cambio de mando que a veces uno no sabe cómo va a terminar siendo la política exterior. O en mayo, incluso el resultado. ¿Qué está pasando en el mundo? Las elecciones apretadas en todo el mundo. Lo hemos conversado aquí, Miguel, varias veces. Si eso llega a pasar, la incertidumbre sube y eso puede afectar en especial a los ciudadanos. Confiamos, como ha dicho Juan Rivadeneira, que el diálogo sea el mecanismo más idóneo del encuentro de soluciones en la relación entre Ecuador y Colombia. Muchas gracias a Juan por su presencia en la revista de Opinión Democracia. Encantado, Miguel. Gracias por la invitación y un saludo a su audiencia. Muchas gracias. 7:21 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, asambleísta Ana Belén Tapia. Temas de interés en la fiscalización desde la Asamblea Nacional, como el juicio político a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa.